Juan capítulo 11, un versículo nada más. Continuamos con esta serie de mensajes trayendo la gloria, y hoy vamos a hablar la gloria de Dios en tus expectativas. ¿Lo tienen? Dice así: entonces Jesús les declaró claramente, o sea, sin ningún titubeo, sin ninguna duda: Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro ha muerto. Pero miren, el versículo 15 es algo así como contraproducente, incomprensible. ¿Quién se va a alegrar, hermanos? Dice: y me alegro por vosotros, dijo Jesús, de no haber estado ahí. O sea, dijo Cristo, estoy contento, me alegro de no haber estado ahí en la muerte de su hermano. Para que creáis, vamos a Él. Señor, bendice tu palabra, bendice tu iglesia, bendice a cada uno de los visitantes, que tu gloria, Señor, esté y llene este lugar. En Cristo Jesús pedimos estas cosas, ahora y siempre, y amén. Toma su lugar, hermanos. Vamos a hablar hoy la gloria de Dios en tus expectativas, en nuestras expectativas, hermanos. Y dice el versículo 15, dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creas. La palabra creer significa tener fe. La palabra creer, hermanos, significa que la fe es algo que sucede dentro de nosotros, a nivel de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra alma, ahí radica la fe, dentro de nosotros. Y ahorita, más adelante voy a volver a esto, pero quiero comentar una historia que vino a mi mente, que me platicó un amigo, un pastor. Dice que por allá en los 90s hubo un huracán en Carolina del Norte llamado Hugo, y él vivía en Charlotte, y el huracán vino y arrasó con la ciudad, hermanos. Pero especialmente en la comunidad donde vivía este pastor, dice que pasó cerca de las 2 de la madrugada el huracán y destruyó todo. Y un pino, yo no sé, de 30 a 40 pies de alto cayó sobre su casa. Dice: y nunca olvidaré que hizo un gran hoyo ahí en el techo. No había energía y aquellos chorros de agua estaban llenando la casa, que finalmente, hermanos, dice que al día siguiente, bueno, en las horas siguientes, cuando llegó la claridad de la luz, miró todo el destrozo que había habido. Se perdió todo. Se perdió muebles, artefactos eléctricos, televisión, se perdió absolutamente todo. Dice: pero lo que más me molestó, dice este pastor, que cuando salí, ninguna de las casas del vecindario no les pasó nada, solamente a la casa del predicador. Dice: lo pensé, dice, pensé dentro de mí, dice, como que Dios hubiera apuntado a mí. Y ¿sabes qué, predicador? Ahora tengo algo en contra de ti. Es como si él estuviera pensando, no es que haya sucedido así. Y de pronto la gente, ¿verdad?, durante los días siguientes pasaba y apuntaban a la casa y decían: pobrecito del predicador, miren, pobrecito de los hermanos. Entonces yo recuerdo, dice el pastor, que en mi mente vino: ¿cómo voy a salir de esta situación? Financieramente estoy acabado. Mas a la tarde siguiente, a las mañanas siguientes, dice, alguien me dijo que consultara con la compañía de seguros y todo se arregló, ellos pagaron absolutamente todo. Dice: no me pusieron el techo nuevo, solamente el agujero donde se había dañado la casa. Dice: ahí quedó, ¿cómo le podríamos llamar? La muestra, la cicatriz de que se había dañado el techo y que lo habían arreglado, ¿verdad? Pero dice: mientras que toda la gente señalaba ese punto de allá afuera en el exterior, lo que no se daban cuenta ellos, que la mayor transformación de mi casa, aunque todo estaba nuevo, dice, todo ocurrió, dice, dentro de mí. La mayor transformación, dice, ocurrió dentro de mí. Yo quería decirle a la gente que pasaba, ¿verdad?, y que apuntaban ahí en el techo,
¿verdad? La cicatriz, la muestra o lo como queríamos llamarlo. Yo le quería decir, no, eso no es lo que realmente ocurrió aquí. La mayor transformación ocurrió dentro de mi corazón. Entonces, por lo tanto, Dios trabaja en nuestro corazón, hermanos, en nuestro interior. Y esta es la propuesta que tengo para ustedes en esta mañana. Que Dios ama tomar las pérdidas más dolorosas de nuestras vidas. Dios aprovecha eso, hermanos, para hacer algo que nada ni nadie puede hacer en nuestro corazón. Solamente Dios. Así es que, a ese nivel, hermanos, Dios trabaja en nuestra alma, en nuestro corazón, ahí donde creemos, donde confiamos, donde tenemos paz, ahí es donde Dios trabaja. Cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver en el exterior de las personas, porque ocurre dentro de nosotros. ¿Me pueden entender ahí? Ok, entonces, cuando pasaban, ¿verdad? Dice este predicador, y que decían, mire, pobre de los hermanos, pobrecito del pastor. Yo quería gritarles, decirles, ¿verdad? Que la mayor transformación no ocurrió en la casa, porque ellos miraban el parche. La mayor transformación, dice, ocurrió en mi alma, en mi corazón, porque a través de esa pérdida, ahora puedo tener más confianza, más fe y más paz en nuestro poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir, bueno, pastor, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo puede lograr Dios eso? Y ahorita me dice mi hermana, ¿cuál es el nombre de esta hermana otra vez? Marta, es hermana de nuestra hermana Maribel. Y ellas me estaban diciendo que el miércoles pasado perdieron a su hermana carnal. Y aquí están, alabando y celebrando el nombre poderoso de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Solamente por la gracia y el poder de Dios. Amén. Entonces de eso vamos a hablar hoy, hermanos. Hablar acerca de las pérdidas. ¿Cómo hace Dios para traer paz, consuelo, fortaleza en las pérdidas de esta vida? Porque todos tenemos pérdidas. Vamos a ver varios pensamientos. Tengo que irme un poquito a prisa. Número 1, los cristianos, hermanos, no estamos exentos de las pérdidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Entonces, y yo sé que por experiencia la gran mayoría de nosotros hemos tenido pérdidas de todo tipo. Y Juan capítulo 11, versículo 4 dice ahí, y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, lo que está diciendo, hermanos, aquí, que la enfermedad, quiero hablar un poquito de la enfermedad de Lázaro, es que la enfermedad de Lázaro no era solamente una gripa o un resfriado. La enfermedad de Lázaro era una enfermedad grave. Él prácticamente se estaba muriendo. Ahora, mire, quiero que lo que entiendan aquí también, hay muchas cosas que en un solo sermón no acabaría de explicar todo lo que está pasando aquí en la muerte y la resurrección de Lázaro. Y lo que hay, una cosa miro aquí, hermanos, versículo 5, dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Pero el versículo 13 es el que buscaba. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, miramos aquí, hermanos, una lección más aquí de las muchas que vamos a aprender. En quienes se apoyaron Marta y María cuando supieron que su hermano está enfermo. En Jesús, a ver, digan todos, en Jesús. Tenemos que aprender eso, hermanos. Que cuando vienen los problemas, las necesidades grandes, tenemos que apoyarnos en quien puede ayudarnos. Muchas veces nosotros recurrimos a las personas, a la medicina, a los abogados que traen cierta ayuda, pero quien puede realmente ayudarnos en todas nuestras necesidades, problemas o adversidades es el poderoso nombre de Jesús. Por eso Él dice, clama a mí.
clama a mí y yo te responderé. Hay algo más, ¿verdad?, que nos dice que Jesús amaba a esta familia, a María, a Marta y a Lázaro. Ahí había ese tipo de amor, fileos, filos, de ahí viene la palabra, de ahí viene ese amor de amistad, es ese tipo de amor. De ahí viene la palabra fidelidad, de ahí viene la palabra, ¿verdad?, fileos, de la amistad. Entonces, aquí hay algo que podemos aprender también, hermanos, que incluso Jesús necesitaba amigos. Que nadie puede vivir un cristianismo en la soledad o apartados de la comunidad de la iglesia. Algunos de ustedes lo están intentando e inmediatamente se nota, ¿verdad? Necesitamos de amistades, hermanos, que nos levanten, que nos refuercen. Y aquí miramos a María, a Marta y a Lázaro, que se amaban, dice la Biblia, que Él los amaba. Y aquí hay otra enseñanza también, hermanos, que muchos predicadores dicen que por causa de que Jesús nos ama, toda nuestra vida va a estar color de rosa, que todo lo que pides se te va a conceder, que Él te va a dar la salud y nunca te vas a enfermar, que Él te va a dar tu negocio, solamente visiónalo, mira una casa. Yo he mirado muchas casas, pero no tengo todavía ninguna de ellas. Y miren que trabajo y me gusta trabajar. Pero no es la enseñanza que dice el Señor Jesucristo, hermanos. Muchos predicadores, ¿verdad?, y movimientos hoy en la actualidad te prometen y prometen cosas. Y que Dios te va a dar toda la riqueza y que te va a hacer rico y te va a dar exitoso. Y que todo lo que tienes que hacer es simplemente pedirlo, visualizarlo, mirarlo en tu mente. Pero aquí miramos, hermanos, que nada de esto está sucediendo. La gente mira que a Jesús como el genio de la botella, ¿verdad? Y que todo va a ser concedido. Escuchen, hermanos, si nosotros aceptamos esa enseñanza, inmediatamente Jesucristo hubiera corrido para sanar a Lázaro. También, si nosotros aceptamos esa enseñanza de que Dios nos concede absolutamente todo en el momento que lo pidamos y que todos nuestros problemas se van a arreglar, escuchen esto, las iglesias estarían llenas de las personas más envidiosas y codiciosas. ¿Por qué? Porque buscarían a Jesús solamente para ver qué recibimos, cuando en la realidad no venimos para recibir. En este momento, hermanos, ya estamos para dar. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. A dar respaldo, a dar apoyo, a dar misericordia, a dar amor, más que dinero. Porque pues realmente yo no tengo mucho dinero. Yo estoy para recibir dinero. Bueno, si quieren, también no es a la fuerza. Gloria a Dios por ello. Entonces, ¿verdad? Miramos aquí algo más, pero observen, miren el versículo número 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, miren lo que hace Jesús. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ellas querían que fuera, hermanos, a bendecir, a tocar. Pero dice la Biblia que se quedó 2 días más, recorrió 2 días más. O sea, que cuando iba a regresar 4 días tarde. Versículo número 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, no se fue para Betania, se fue para otro lugar. Versículo número 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, el Señor Jesucristo está haciendo totalmente las cosas contrarias a lo que María y Marta necesitaban o querían. 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ¿qué dijo? Ha muerto. A ver, digan, ha muerto. Ha muerto. Entonces, quiero detenerme aquí, hermanos. Que María y Marta perdieron a su hermano. Su hermano murió. Y le mandaron a decir a Jesús con unos siervos, con unos trabajadores, díganle a Jesús que su amigo está muy enfermo. Pero después le dijeron que él ya estaba muerto. Miramos aquí, hermanos, que aparentemente el Señor Jesucristo no hizo absolutamente nada para detener la muerte de Lázaro. De hecho, no hizo nada, mejor dicho. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, también mucha gente va, y esa es otra enseñanza que tenemos que trabajar, que Jesús toma la vida de quien sea.
como que es que ya era necesario que Jesús partiera, que la persona partiera, quien sea, hermanos, especialmente de criaturas o personas que no están enfermas, que mueren en un accidente y pensamos muchas veces que Dios está, ¿verdad?, tomando las personas de la tierra, pero no, hermanos, quiere recordarles una cosa: la muerte sucede aquí en la tierra porque estamos viviendo en un mundo maldecido, donde hay enfermedad, donde hay guerras, donde hay delincuencias, y mucha gente muere por causa de eso, de que estamos viviendo en un mundo maldecido. Aquí todavía no es el cielo, hermanos. En el cielo vamos a disfrutar una felicidad por toda la eternidad, pero mientras estemos en la planeta Tierra, hay que aprender a sufrir. Va a haber adversidades, va a haber pérdidas. Entonces, miramos aquí, hermanos, que decirles que Jesús pudo haber detenido la muerte de Lázaro. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque Jesús es el dador de la vida, porque Él es el Dios de lo imposible. Entonces, miramos aquí, hermanos, que Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y nos damos cuenta aquí que muchas veces en las grandes pérdidas de nosotros en la vida, hermanos, eso desencadena algo en nuestro corazón, algo en nosotros. Miren el versículo 21, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos notar aquí algo, hermanos. Podemos detectar el tono de su voz, agresiva, pidiéndole a Jesús, exigiéndole a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, Señor, no hubiera sucedido. Entonces notamos ira en su voz, notamos enojo, notamos decepción. Mucha gente, hermanos, hoy en la actualidad están ofendidas con Dios porque Él aparentemente no cubrió nuestras expectativas. ¿Cuántos dicen amén? Porque pensamos que Dios tiene que actuar de acuerdo a nosotros, porque estamos haciendo las cosas correctas y gloria a Dios por ello y los felicito. Venimos regularmente a la iglesia, damos nuestros diezmos y ofrenda, leemos la Biblia, nos quedamos en la escuela dominical y aún así nos suceden cosas adversas y uno dice, bueno, Dios, ¿dónde estás? Si yo estoy haciendo las cosas correctas, ¿por qué no salvaste o por qué no cambias? Porque ustedes saben lo que está pasando en nuestras vidas. Tenemos expectativas de Dios y nos ofendemos cuando Dios, hermanos, no actúa de acuerdo a nuestras expectativas. Entonces miramos que Marta, de cierta manera, hermanos, reprende al Señor, se siente ofendida, lastimada, decepcionada, esa es la palabra correcta. Ella se siente decepcionada porque Jesús no actuó de acuerdo al horario, al calendario de ella. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así también? Yo he pasado por estas, hermanos. Son las luchas de cada uno. Juan el Bautista pasó también por esas cuando estuvo prisionero. Estaba en sus prisiones, es un buen sermón. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esas prisiones? Que tenemos, ¿por qué Jesús no actúa? Juan, díganle a Jesús, díganle a Jesús si Él es o tenemos que esperar a otro. Porque escuchaba Él de la misericordia. Él fue un hombre, hermanos, que predicó acerca del arrepentimiento. Él fue un hombre que confrontó al rey de aquel entonces. ¿Sabes qué? No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y por causa de eso le cortaron la cabeza. Es más, el Señor Jesucristo dice, nacido de mujer, uno que ha nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Y a pesar de la grandeza de Juan el Bautista, estaba batallando, hermanos, tenía sus dudas, tenía sus propias expectativas que aparentemente Jesús no había satisfecho. Entonces, miramos que aquí la manera, hermanos, me gusta la manera como responde Jesús también. Porque ustedes y yo muchas veces hemos batallado con esto, pero no solamente hemos batallado, no hemos respondido correctamente. No solamente Marta, hermanos, María, si ustedes leen el verso, las dos vinieron, Señor Jesús, ¿por qué? Así casi como cuando las mujeres, ¿verdad? Cómo se ponen cuando están decepcionadas. Pues solamente basta escuchar las canciones de Paquita.
está llena, no está gorda, hermanos, está llena de decepciones. Y aquí vemos que a pesar de los reclamos de ellas, de la decepción, de la ira, del enojo, el tono de su voz, hermanos, lo que más me sorprende, que Jesús no las reprende. Jesús, hermanos, no les da un sermón. Jesús no les dice, ¿sabes qué? ¿Cómo te atreves tú, mujer, a decirme algo? Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Él no dijo nada de eso, hermanos. ¿Cómo te atreves a imputar mi sabiduría? Él no dijo nada, sino que Dios nos da permiso, hermanos, libremente para de alguna manera exponer nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras decepciones delante de Él, porque Él conoce de que somos polvo. Él sabe muchas veces las luchas que tenemos en nuestro corazón, hermanos. Y Él no se opuso ni a Marta ni a María. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos sentido así y le reclamamos a Dios. ¿Por qué no hace nada con este matrimonio que se está perdiendo? ¿Por qué no hace nada con ese negocio que está fallando? ¿Por qué no hace nada con esta economía que nos está faltando? ¿Por qué no hace nada con nuestros hijos que están caminando lejos del Señor? Y esto es lo que necesitamos saber, hermanos, como pueblo de Dios. Número 2, que los cristianos no estamos exentos de estas experiencias de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios, y tengo que decirles, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es nuestro creador. Él hizo absolutamente el firmamento y todo lo que hizo en este planeta Tierra. Pero a pesar de eso, escuchen esto por favor, Dios, hermanos, no cubre, en el momento en que nosotros nacemos o en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, Él no nos cubre con una gran manta de protección que nos libre de toda calamidad. Él no hace eso, hermanos. Él no nos va a garantizar que siempre nuestro negocio va a tener éxito. Él no nos va a garantizar que en nuestro matrimonio nunca va a haber peleas. Él no nos va a garantizar, hermanos, que toda nuestra vida va a ser beneficioso y siempre vamos a ir de victoria en victoria. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Él no garantiza eso. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dice, pastor, ¿por qué Dios no hace eso? Si usted y yo reconocemos que Él tiene el poder para hacer eso y hacer mucho más. Les voy a decir por qué, hermanos. Y especialmente aquí, es que Dios nos presenta una gran diferencia. Porque Dios puede aprovechar las pérdidas de nuestras vidas para hacerla una ganancia para nosotros. Versículo 15, miren lo que dice. Después de que Él declaró que Lázaro ha muerto, dice Él mismo, me alegro por vosotros, de los que están escuchando. Y de no haber estado ahí, dice, me alegro de no haber estado ahí. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón por la cual Él está diciendo, me alegro por no haber estado ahí? Dice, para que creáis, vamos a Él. Está hablando con los discípulos y mucha gente quizás alrededor. Escuchen esto. Entonces, en su mente, Marta y María, la mente de las dos, ellas creían, hermanos, que debido a que Jesús era un buen amigo de Lázaro y amigas de ellas, Él podría sanar a Lázaro. Él tenía el poder, ella y nosotros lo reconocemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellas, hermanos, ellas pudieron, o de hecho lo pensaron, ¿cómo pudo hacernos esto el Señor? Pensamos que Él iba a salvar a nuestro hermano. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, con este tipo de expectativas que también nosotros tenemos. Dios, muchas veces nosotros esperamos, a menudo esperamos, hermanos, que Dios, que en nuestra vida no tengamos pérdidas, al igual que Marta y al igual que María. Porque de seguro, hermanos, si Dios hubiera querido eso, Él hubiera sanado a Lázaro, pero no lo hizo. Pensé para mis adentros también que Dios pudo haber detenido las enfermedades que me han ocurrido últimamente. Él tiene el poder de haberlo hecho, ¿cierto o no?
Él tiene. Quizá para ustedes también Él pudo detener que usted no terminara, que no lo corrieran de su trabajo. Él pudo detener que usted no tuviera problemas o que no se hubiera divorciado. Él pudo detener que sus hijos estuvieran bien. Él pudo haber hecho esto y mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuchen esto. Pero muy a menudo, hermanos, Dios no hace lo que nosotros esperamos que Él haga. Él no hace lo que nosotros esperamos que Él haga. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, nos decepcionamos, nos ofendemos, nos alejamos, nos retiramos de la presencia de Dios, nos retiramos de los amigos de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Pero esto es lo que necesitamos recordar. Que a veces Dios hace lo inesperado, porque Dios es un Dios de sorpresas. Job, hermanos, ¿recuerdan Job? Perdió absolutamente todo, riquezas, familia, perdió absolutamente todo. Y Job dijo, después de todas las pérdidas que había pasado en su vida, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Así es que escucha, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 15: me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creas, para que creas. Entonces, otra vez, aquí la palabra es creer, tener confianza. Dios quiere, hermanos, que nosotros, por medio de esos problemas, por medio de esas pérdidas, aprendamos a tener más confianza en Dios. Porque es precisamente que resulta lo contrario. Es donde Satanás gana ventaja sobre nosotros y apunta nuestra fe. ¿Dónde está tu Dios? Así como la esposa de Job le dijo, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Dónde está tu Dios? De igual manera, eso es lo que hace Satanás cuando atravesamos problemas, necesidades, circunstancias adversas, y la misma familia que son inconversos, inclusive convertidos, hombre. ¿Dónde está tu Dios? Pastor Cos, tú que hablas de tanta fe, de tanto poder, ¿dónde está tu Dios? Pero lo que no saben, esta gente que critican, hermanos, ya estoy como aquellos, que lo más maravilloso que está haciendo Dios, la gente no lo puede observar porque está sucediendo dentro de nosotros. Esas pérdidas, esos problemas, si nosotros continuamos, ¿verdad? Si nosotros nos apegamos, si nosotros resistimos, si nosotros continuamos adelante, esas aparentes pérdidas se van a transformar en más confianza, en más poder, en más fe, para que la gente pueda mirar de que Dios es real y verdadero. Por eso, hermano, eso es, hermanos. Acaba de perder, dice que con Dios todos son bendiciones. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros, hermanos. Ocurre una transformación dentro de nosotros. Marta esperaba que Jesús evitara la muerte de su hermano, pero miren lo que está pasando, y con esto termino. Entonces, los cristianos no estamos exentos de las pérdidas. Los cristianos tenemos experiencias diferentes también en la vida. Pero por otro lado, escuchen esto, Jesús por otro lado quería hacer algo inesperado. Versículo 39 y 40. Hoy Dios está haciendo algo ya en nosotros diferente. Porque estamos llevando a la iglesia hacia la madurez. Ya, hermanos, ya no estamos nosotros para la gelatinita, para el cheesecake. Aunque veo que todavía muchos de ustedes quieren eso, pero ya nosotros estamos para un steak. O de perdida un Golden Corral con fish. I like el fish. Ok, versículo 39. Jesús dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, incredulidad.
porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, que si tienes confianza, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Nuestro Padre siempre nos escucha, siempre nos atiende. Pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor. No solamente por los que estaban ahí, sino por toda. Miren, cuando estamos, hermanos, en medio de tribulaciones, y como mis hermanitas siguen y nos aferramos, la gente de alrededor de nosotros van a creer. Dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y déjenle ir. Ok, aquí miramos que mientras Marta, hermanos, y María estaban pensando que Jesús no había llegado a tiempo y que permitió que muriera, Jesús estaba por otro lado, él estaba intentando, mejor dicho, iba a hacer algo inesperado. ¿Para qué? Para que creciera y aumentara la fe, no solamente de los discípulos y de aquellos que iban a creer. ¿Están entendiendo el tema? Ok. Entonces, algo literalmente, hermanos, iba a transformar la fe de Marta y María. Iba a reforzar, hermanos, o mejor dicho, iba a cambiar el sistema de creencias. Este es el tipo de mensaje que ustedes necesitaban. Yo lo creo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para que el sistema de creencias de ustedes cambie y que una vez por siempre se arraiguen en la fe y en la iglesia del Señor Jesucristo. Voy para allá. Es decir, el Señor Jesucristo quiso, hermanos, dejar morir a Lázaro para que después sacarlo de la misma muerte. Cuando llegó, hermanos, Lázaro ya tenía 4 días de muerto, su cuerpo descompuesto, sus pulmones descompuestos, sus nervios, sus neuronas, sus células, probablemente ya estaban ahí saliendo los gusanillos, ¿verdad? Todo deteriorado y descompuesto su cuerpo. Y Jesús así lo quiso. Jesús quiso, hermanos, dejar morir a Lázaro para sacarlo después de 4 días de muerto. ¿Para qué, pastor? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Saben para qué? Para que la fe de Marta y María y todos los que estaban ahí cambiara. ¿Por qué, pastor? Porque para ellas, para Marta y María, el hecho de que Lázaro estuviera sano significaba que ellas fueran felices. La felicidad de Marta y María dependía de la salud de Lázaro. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿de qué depende su felicidad? No, pues, pastor, pues no cae mal un aumentito. More overtime. Más trabajo extra. De eso depende mi felicidad. ¿Por qué no un viajecito a Florida, a Orlando? De eso depende de mi felicidad. ¿Por qué no pasar un buen día con mis amigos en día domingo? Eso depende de mi felicidad. ¿Por qué no de cacería, de fishing, o sea, de pesca? Eso depende de mi felicidad. Y muchos de nosotros estamos así. Primero mi felicidad y después Jesús. Pero Cristo lo hizo diferente, para que ellos miraran que la felicidad no está en las personas, en las circunstancias, en el dinero, en las casas, en todo lo demás. La verdadera felicidad está en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. O sea, a partir de aquí, hermanos, a partir de aquí,
la creencia de Marta y María iba a cambiar. Porque todo lo que necesitamos para ser felices, Cristo y la casa, Cristo y mis amigos, Cristo y el dinero, Cristo y diversiones, Cristo y póngale lo que usted quiera ahí. Esa es la verdadera felicidad. Pero mientras tanto, tú no pongas a Cristo en el número uno, tus necesidades van a estar insatisfechas. La gente dice, ¿verdad? Bueno, ¿por qué cuando alguien se divorció, o por cuando anda borracho, o por cuando está en drogas, y empezamos a culpar a las personas, empezamos a culpar a la iglesia, y también culpan al pastor? Pero ni los padres, ni siquiera Donald Trump tiene culpa de esto, ni el gobierno. Cuando las personas andan lejos de Dios en las drogas y en el alcohol, ¿saben por qué? Es porque tienen necesidades insatisfechas. Y la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, que Cristo es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, cuando Jesús, hermanos, llegó, ¿verdad?, a Betania, y le dijeron que el cuerpo ya estaba ahí en la cueva, mandó remover la piedra, y miren lo que sucedió. Dice el versículo 45, ¿están conmigo? Me voy a regresar. Versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces, antes de llegar aquí al clímax de esto, hermanos, todavía no llegamos a lo mero bueno. Todavía sigue siendo pudín. Todavía sigue siendo cheesecake. Todavía sigue siendo lo que le gusta mucho al hermano Chilo, chips con salsa. Se come 3 platos de chips para no pagar el platillo del restaurante. Y ya está lleno, con puro chips. Y mucha gente en las iglesias se llena con chips. I full, pastor. Yo sé, pero hoy es carne sólida. Y espero que no se les indigeste, que no les caiga mal. ¿Cuántos dicen amén? Miren, dice la Biblia, hermanos, respondió Jesús, no, perdón, estoy mala. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esa es la misma voz de autoridad, la voz de Jesús, hermanos. Esa misma voz que hizo de la nada el cielo y el firmamento y la tierra. Esa misma voz, hermanos, que abrió el mar rojo. Esa misma voz que levantó a Lázaro de la sepultura. Esa misma voz que le dio la vista a los ciegos, que hizo caminar a los cojos. Esa misma autoridad y esa misma voz fue la que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Ahora, miren lo que sucede, hermanos. Después de que Jesucristo hace este poderoso milagro y multitud de personas, de hecho, por causa de este milagro, llevaron a la cruz a Lázaro, hermano, al Señor Jesús. Por este milagro. Cuando dijo, Lázaro, sal fuera, ese poder, hermanos, el poder de la voz de Jesús, no la podemos ver, pero trasciende allá a los lugares celestiales, espirituales que no podemos ver, porque Él es todopoderoso. La gente declaraba, ¿con qué autoridad habla este hombre? Y se quedaban maravillados escuchando. Y la gente, hermanos, realmente aceptaba de que Jesús era algo sobrenatural, porque miraban que Él tenía la autoridad, no solamente en la tierra, pero en el cielo también. Y Él con esa voz trascendió, no sé a dónde, hermanos, ni Satanás ni todos los enemigos pudieron evitar ese poder, que llegara al cuerpo descompuesto de Lázaro y que penetrara esa energía, ese poder, la voz de Jesús otra vez, no se pierdan ahí. Y que aquel cuerpo descompuesto, los nervios descompuestos, las neuronas descompuestas, las células descompuestas,
riñones descompuestos, los pulmones ya no estaban latiendo para dar vida y respirar aquel cuerpo, el corazón no latía, pero cuando aquella voz llegó al cuerpo de Lázaro, solamente de Lázaro, Lázaro despertó y supo que un poder diferente lo había tocado, y es el poder de Cristo Jesús, para honra y gloria del Padre. Ahora, toda la gente, hermanos, se quedó impactada al mirar a aquel hombre salir después de 4 días. ¡Wow! Y todos, dice la Biblia, ¿verdad?, que miraron y observaron. Pero miren lo que aquí va a cambiar todo. Versículo 45. No se lo pierdan. Entonces, ¿cuántos? A ver, digan todos, muchos. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron, no se rían, y vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué pasó? Creyeron en él. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Los voy a llevar a 2000 años atrás. Un hombre muerto, cuerpo descompuesto, sin respirar, sin latir, 4 días de muerto. Se levanta, wake up. Lázaro, ven fuera. Lo cita el nombre de Jesús, es Lázaro. Y salió aquel hombre y la gente maravillada. Pero en lugar, hermanos, escuchen esto. En lugar de ahora de poner la atención en Lázaro, toda la multitud creyeron en Jesús. Ahora la atención estaba en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Entonces aquí, ¿verdad? No puedo creer, hermanos. Se acaba de levantar un hombre de la sepultura y Jesús, póngame atención aquí, el Señor Jesucristo aprovechó esta gran pérdida entre estas mujeres. Y les digo otra vez, ¿qué es lo que Satanás quiere, hermanos? Quiere manipular las pérdidas de nuestra vida para debilitar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros, en medio de la batalla, en medio de la necesidad, en medio de las circunstancias adversas, en lugar de afianzarnos, en lugar de confiar más en Dios, en lugar de tener más fe, nos debilitamos. Y parecemos todo como el hielo y gelatina, toda agua. Y verdad, y vienen las quejas. Y Dios aprovechó esto, hermanos, ¿para qué? Para que nos diéramos cuenta que lo máximo que necesitamos en esta vida no son las diversiones, no son los amigos, no es más dinero. Lo que más necesitamos para hacernos personas más fuertes y la gente cree en Jesús es que tú y yo nos arraiguemos en Cristo Jesús. Él quiere que nos movamos, hermanos, de esa creencia que necesitamos cosas para ser feliz, que necesitamos dinero, que necesitamos personas. Entonces, Dios hace eso para que te des cuenta que nuestra felicidad no depende de las circunstancias ni de las personas. Nuestra felicidad depende de Jesús. Pregunta: ¿en quién has depositado tu felicidad? ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, puede tomar lo que tú creas que necesitas. La vida puede quitarnos aquello que tú crees en lo que dependes. La vida puede quitarnos lo que tú más valoras, lo que tú más amas. Y que no importa, hermanos, lo que suceda, Dios con su amor y su misericordia, con su compasión, puede llenar ese vacío. Entonces, como pastor, hermanos, casi estoy por terminar, he caminado con gente con grandes pérdidas, terribles pérdidas, pero la gran mayoría de ellos que han hecho una buena decisión, una buena elección, dicen que casi como que esa pérdida los llevó a una mayor comprensión de Dios, a una mayor relación con Dios, que casi le agradecen a Dios por eso.
En la vida vamos a tener momentos que definen nuestras vidas, hermanos. Una división en nuestras vidas. Antes de la pérdida y después de la pérdida. Y en términos así teológicos, hermanos, es sorprendente que esas pérdidas muchas veces traen paz y más confianza en Dios. Existe una clara relación, hermanos, entre las pérdidas y la cercanía de Dios. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo vas a tener gozo en medio de las tragedias de esta vida, hermanos? Pero hay algo más ahí en un versículo, el versículo 3, dice que consideremos, la palabra considerar. O sea, que cuando vienen las pruebas, hermanos, tenemos que considerar que ha sucedido algo nuevo en nuestras vidas, que algo ha cambiado y que tenemos que ver la vida de diferente manera. Entonces, Dios quiere que empecemos a replantear, ese es el tema del mensaje, la forma en que miramos las pruebas de esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios está con nosotros y que en lugar de mirar la ausencia de Dios, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me escuchas? Si he orado, si tengo buen testimonio, si he caminado contigo, en lugar de ver, hermanos, mirar la actividad de Dios. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor, hermanos, de las tragedias, pero a Dios le encanta aprovechar, hermanos, para hacer un cambio en el interior de nuestras casas. Dios quiere que aprendamos en medio de cualquier circunstancia y adversidad de que Dios está con nosotros. Y a Él sea la honra y la gloria. Cierre sus ojos, por favor.